para aprovechar el tiempo. Bueno, comentarles que he estado en varias actividades estos días, incluso hoy casi me pierdo la clase, por suerte no. Pero me he desvelado un poco intentando retomar lo más importante, porque este capítulo es bien extenso a nivel teórico y mucho de la profundidad que tiene este tema es de análisis real. Por ejemplo, analizar la convergencia, divergencia de sucesiones, también de series. Entonces yo me voy a ir por la parte más de cálculo, la parte más práctica, y la parte de análisis que también tiene el libro de Leighton. Solo con alguna me voy a quedar. Entonces intenté sintetizar mucho de sucesiones, sobre todo, y de series para irme al punto más importante. Primero vamos a hablar de esto. Intenté sacar los elementos claves que yo identifiqué para la explicación y para ustedes, pero todo está en la sección 8.2. En la 8.1 está lo de polinomios de Taylor, que ya vimos, y en la 8.2 a la 8.34 están los elementos de sucesiones y series. Las voy a definir, les voy a ir diciendo qué cosas yo omití, más o menos cómo lo van a ver en análisis real, cómo lo vamos a ver acá y qué cositas podríamos omitir, y por ahí irnos, ¿verdad? Bueno, como es bastante teoría, pues algunos espacios los dejé para que trabajáramos alguna teoría y algunos los dejé literales para que solo los leamos y los entendamos. Empecemos por el primer concepto de esa sección 8.2. La 8.1 ya les comenté que es el polinomio de Taylor. La 8.2, la primera definición, 8.2.1, dice lo que es una función sucesión. Son dos, es una terminología formal, pero después se le dice sucesión a secas, pero toda sucesión es una función. ¿Estamos? Es un detalle bonito que hay que nunca olvidar. Aunque uno después queda hablando de sucesiones, pero al final todas las sucesiones tienen un comportamiento y ese comportamiento es como una función. Bueno, siempre me adelanto, perdón. Una función sucesión cuyo dominio, ese es un detalle muy bonito. Las sucesiones son funciones, se le llama función sucesión, valga la obviedad. Y el dominio de esas funciones, que son particularmente sucesiones, es los naturales. ¿Estamos? Del 1 en adelante. Ahora, nosotros, de ahora en adelante, que hablemos de sucesiones, que va a ser en varios momentos, más vamos a hablar de series, que ya más adelante les voy a explicar la diferencia y qué es cada una. Recordemos que esto se analiza en los naturales, o sea que aquí no hay que pensar en decimales que se evalúan, en negativos que se evalúan, no hay que pensar en eso. Esto les va a recordar un poco lo que es estadística, cuando tenían sumatorias, ¿verdad que iban de uno en uno? Y nunca empezaban en negativo, nunca iban en decimales, empezaban a veces en 0, estas no, pero casi siempre empezaban en 1 y se iban sustituyendo valores 1, 2, 3, 4. Más o menos en esa lógica, en esa sintonía va la función sucesión. Bueno, los números que van en el rango contra dominio de esa función sucesión se denominan elementos. O sea, yo voy a tener un comportamiento de la función, yo evalúo los valores 1, 2, 3, 4 en adelante, y los valores que obtenga, esos son los términos de la sucesión. ¿Se entiende? Entonces yo pienso, voy a sustituir 1, 2, 3, 4, estoy pensando en el dominio. Una vez que evalúo, encuentro el rango, ¿verdad? El contradominio, que se le llama también, y esos elementos que encuentro son los importantes, por decirlo de alguna manera, y esos elementos que yo encuentro son los elementos de la sucesión. ¿Estamos? ¿Y a qué responden eso? A una forma de una función. Para que no nos perdamos, imagínense que aquí tenemos la función fn, miren que ahora la llamamos ya no en términos de x, la llamamos en términos de n. Eso tiene sentido en el hecho de que recordemos que el dominio, ¿cuál es? Dijimos los naturales. Dicho de otra manera, se puede evaluar en valores de 1, 2, 3 en adelante, valores positivos, valores naturales, enteros positivos, 0 no, ¿verdad? De 1 en adelante. Entonces, una función sucesión podría ser esa, n entre 2n más 1. No se diferencia nada de una función racional. ¿Cuál es la diferencia? Que si la pongo en términos de x, es una función racional, y si está en términos de n, es una sucesión. ¿Cuál es la diferencia? Se estarán preguntando. Que esta solo se evalúa de 1 en 1 y de 1 en adelante. Esa es la gran diferencia que hay. Pero ¿qué es la sucesión como tal? Son los valores que obtenemos. Si le evaluamos en 1, el resultado es 1 medio. Si le evaluamos en 2, da 2 quintos. Si le evaluamos en 3, da 3 séptimos.
y así sucesivamente, solo la evalúan y ya. Están un poco pequeñitos, pero bueno, ya después se las comparto, no se preocupen. Entonces, estos elementos que se encuentran, 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, etc., esos son los elementos de la sucesión. No sé si alguna vez se han enfrentado con algún problema de olimpiadas que les dice, dada la siguiente sucesión o secuencia, hay sinónimos, dados esos elementos, determine la suma o el último elemento, qué sé yo. Es esa idea de que tienen un comportamiento y esos son los resultados que obtenemos. ¿Estamos? Entonces, primeros detalles para entender una sucesión es una función. Primer detalle bonito y macro, es una función. Y esa función, el dominio, los valores que podemos sustituir son de 1 en adelante y solo naturales, enteritos, nada de 1.5, de 1.8, nada de eso, ¿verdad? Solo enteritos. Y una vez que yo tengo esa forma de sucesión y evalúo esos valores, yo voy a encontrar unos resultados, que sería como el rango, las imágenes que le llamábamos en funciones. Y esas imágenes, esos valores que encontramos, son los elementos de la sucesión. Por lo tanto, esta es la forma de la sucesión y estos son los elementos de la sucesión. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan, estos elementos van cambiando, ¿verdad? Entonces, al ir cambiando estos elementos, nos preguntaremos, ¿cómo será tal elemento? Y uno dice, solo es de evaluar. Pero vamos a entrar a un detalle más particular dentro de poco. Primero, nomenclaturas. Hay dos nomenclaturas. Esta, entre corchetes ponemos la expresión en términos de n. Eso indica una sucesión. Entonces, de ahora en adelante, corchetes y algo en términos de n, se nos tiene que venir a la mente, esto es una sucesión. ¿Y cómo encuentro los elementos de esa sucesión teniendo una expresión en términos de n en corchetes? ¿Cómo encuentro los elementos de la sucesión? Sustituyendo, evaluando, empezando por 1, 2, 3, y esos son los elementos. Sencillo, ¿verdad? No es nada muy complejo. Ok, para el caso anterior sería corchetes n entre 2n más 1, ¿verdad que sí? Ese sería el único ejemplo que hemos hecho y esta es la forma abreviada, por decirlo de alguna manera. Si queremos hablar de ahora en adelante de sucesiones, el concepto de función se pierde, les cuento. Casi siempre a mí se me olvida de la filosofía tras una sucesión, porque siempre digo, tiene tal comportamiento, el primero es este, el segundo es este, etc. Pero esa filosofía es interesante, recordar que es una función. ¿Por qué se olvida? Porque casi no se usa f de n, se usa más a sub n para generalizar una sucesión. Ya no se pone f de n para que no nos metamos tanto al rollo de dominio, rango, sino más un comportamiento. Esa es la idea de una sucesión práctica, ver el comportamiento que tiene. Entonces, de ahora en adelante, si hablamos de una sucesión genérica, no vamos a llamar fn, mejor le vamos a llamar a sub n. Y si son dos distintas, a sub n, b sub n, y si fuera una tercera, c sub n, etcétera, etcétera. Bueno, estoy omitiendo varias cositas por ahí. Hay dos conceptos que vamos a ir viendo si los necesitáramos, que es cuando una función es creciente, decreciente. La lógica es bien sencilla, ¿verdad? Crece si va de menor a mayor y decrece si va de mayor a menor. Aunque se puede hacer trabajitos bonitos, pero como se hace en análisis real, creo que voy a tomar la terrible decisión de sacrificar algunas cositas y enfocarme en las más de cálculo, de calcular, de práctica. Entonces en eso me quiero enfocar, pero no quiero dejar por fuera la teoría, que es bonita y aunque la miremos así por encimita, una vez que lo lean después, recordando esta clase va a ser una lectura más comprensiva, más que una lectura mecánica, van a recordar esos detallitos que estamos platicando. Bueno, continuando, el 8.2.3 que dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de f de x y es l, eso es un límite infinito, que ya lo aprendieron en cálculo 1. Si ustedes tienen que el límite de una función da L, o sea, converge hasta el número, el límite de esta función da tanto, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con sucesiones? Ahí viene lo genial. Ahora, ese es otro detalle antes de... miren cómo en esos tres párrafos me voy a dar como 5 o 7 minutos filosofando, y eso es lo bonito que quiero que vayan aprendiendo ustedes, esa madurez de lectura, de comprensión, de pensar y analizar cada detallito. Tenemos un límite infinito que converge a un valor L. ¿Estamos? Ahora, imagínense que esa función f de x, que tiene el límite infinito que da L, imagínense que esa función está definida en todos los naturales. O sea, tiene imagen en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, no hay hoyitos, no hay asintos, dando valores prohibidos. Imagínense que esa función tiene ese límite infinito y da L, pero también está definida en los naturales. O sea, si yo la miro continua es una curva, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo la miro en los naturales, esa es una pregunta bien compleja, vamos a ver qué imaginación tienen.
Una función evaluada en los reales me genera una curva continua, ¿verdad? O puede ser línea también, ¿verdad? Me genera algo continuo, llamémoslo, hablando de una función continua, claro. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a pensar en la función gráficamente en valores naturales, solamente? Solo lo evaluado en 1, 2, 3, 4. ¿Qué es esa gráfica? ¿Cómo? ¿Qué es esa gráfica? ¿Cómo? No se preocupen, pueden equivocarse. No necesariamente, le cuento. Ah, no, me agarré en curva, sí, tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Porque son naturales positivos. Estamos evaluando los de la derecha, ¿verdad? Aunque me retracto, no tiene razón, totalmente. Estaría en el primero o cuarto cuadrante, porque la imagen puede estar arriba o abajo. Entonces, está a la derecha, sería, para retomar su idea y juntarla con la mía, sería derecha. ¿Qué puede estar? Porque los de la derecha son los positivos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. Excelente, pero hay algo más. ¿Cómo es el gráfico? Aparte que puede estar en el primer y cuarto cuadrante, ¿cómo es ese gráfico? Puede ser para arriba, para abajo, pero hay algo más importante ahí, trascendental. Como solo estoy evaluando 1, 2, 3, 4, es un gráfico de puntos. ¿Verdad que sí? Porque la imagen de 1 es un punto, la de 2 es otro, que puede estar más arriba o más abajo o alineado, pero están separados toda una unidad, ya no va continuo. Entonces, esta es una gráfica de puntos. Entonces, quiero que filosofemos todavía el primer rengloncito de la 823. Dice que tenemos una función que tiene límite infinito y que da L. Ahora piensen que esa función también está definida en todos los naturales, o sea que tiene imagen en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Entonces miren qué bonito. El límite, cuando n no se lee, pero ahí arriba dice n, tiende a infinito de f de n es igual a L. Miren que para decir algo obvio, ¿cómo formalizamos? Y ustedes dirán, no entendí, ¿qué significa eso? Que si una función tiene límite en términos de x, básicamente tiene límite si yo la evaluara solo en términos de n. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? Ah, porque toda función en términos de n es una sucesión. Implícitamente les estoy adelantando que para saber a dónde se dirige una sucesión, solo hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de ella en términos de n. ¿Y cómo se calcula? Como el límite, como si fuera en términos de x. Van siguiendo la analogía. Miren que a veces eso cuesta. Uno ve las cosas, así lo hice ya, está bien. Pero entender los teoremas es muy importante. Entonces resumamos, porque siempre me emociona, a veces creo que redundo. Una función, si tiene límite en el infinito y es L, y está definida en los valores naturales, también el límite es L. Solo que en vez de hacer el límite en términos de X, ahora lo vamos a hacer en términos de N, siempre y cuando esté definida en todos los naturales, que ningún natural de un valor prohibido o algo así. Bueno, entonces miren qué bonito. Esta función es n entre 2n más 1. ¿De qué pasa si yo la trato como si fuera x entre 2x más 1? Sería una función ya no en los naturales, ¿verdad? No sería una sucesión, ya sería una función racional particular. ¿Cómo se calcula ese límite? No sé cómo lo aprendieron ustedes en cálculo 1, puede ser con factor común, puede ser dividiendo entre x todo, no sé cómo lo aprendieron, yo lo enseño con factor común. Ahí ya se omitió un paso, ¿verdad? Que es cancelar la x. Me sobró 1 arriba de la cancelación, el 2x quedó solo con el 2 porque perdió la x, y el 1 quedó entre x fruto de la división. Y luego evaluamos, ¿y qué queda? 0 acá, ¿verdad? 1 entre infinito, 0. Entonces, ¿el límite cuál es? Un medio. Aunque lo vean así sencillo, eso es de cálculo 1, acabamos de hacer una genialidad. Acabamos de decir de que el comportamiento de esos números, el que tiende a infinito, va a ser un medio. Eso acabamos de decir con algo tan sencillo de cálculo 1, que es un límite infinito. Sencillo entre comillas, ¿verdad? Pero eso era más sencillo que alguna derivada de regla de producto, por ejemplo. Eso era algo más sencillo, ¿se acuerdan? Solo era factor común, cancelar. Entonces, vean la abstracción de lo que acabamos de hacer. Acabamos de decir que una sucesión es una función, pero una función solo en naturales. 2, que si la función la tratáramos como que no fuera solo en los naturales, sino que fuera en todos los reales, y tiene límite, ese es el mismo límite de la sucesión. 3, que si esta ya es más integral, que si vemos el comportamiento de esos números, si ustedes meten en la calculadora esto, 0.3, 0.4, 0.40 y algo, 0.5, 40 y algo, y va aumentando. ¿Y a qué tiende ese valor cuando va aumentando los valores? Alguien dirá, no, eso va aumentando, les cuento que no. ¿A qué valor se dirige? Entonces miren qué bonito. Van aumentando
Pero ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuánta distancia hay entre, cuál sería aquí el valor bonito? 0.4 y 0.5. No, ¿cuántos valores hay entre 0.4 y 0.5? Infinito, ¿verdad? Entre 0.4 y 0.5 hay infinitos. Entonces ahí viene lo bonito. Este acá es exactamente 0.4 después. Y todos estos van aumentando y nunca ninguno llega a 0.5. Lo que sí podemos decir es que esto, al tender a infinito, tiende a 0.5. El último, aunque no hay último, porque los números son infinitos, ¿verdad? Pero el último sería 0.5 y todos los demás estarían cerquita de él. Miren cómo desde el segundo empieza a ser 0.4 y cuando esto tiende a infinito, supuestamente tiende a 0.5, que es un medio, pero es la tendencia, ¿verdad? Hacia dónde se dirige. Entonces miren, y ustedes dirán, qué raro, a una décima está el segundo de la tendencia al infinito, sí, a una simple décima, pero ya sabemos, ¿verdad? No sé si les han hecho la plática a ustedes, que hay más números entre 0.4 y 0.5 que todos los naturales. ¿Sabían eso, verdad? Que hay tipos de infinito. Bueno, si no, por ahí en algún momento lo van a escuchar y ver mejor. El punto es que acá hay infinitos números y todos ellos están entre 0.4 y 0.5 si tienen ese comportamiento n entre 2n más 1. ¿Me siguieron, jóvenes? Bueno, ahora nos vamos a propiedades. ¿Se acuerdan las propiedades del límite? Que si había una constante salía, que si habían dos cosas sumadas o restadas se separaban, que si había dos cosas multiplicadas se separaban, que si había dos cosas divididas se separaban siempre y cuando el de abajo no fuera cero. Y ustedes dirán, ¿por qué las repite? Ah, porque aquí viene una genialidad. Ahora todas están en términos de n. No son cualquier función, son funciones sucesión. Pero como toda función sucesión es función, entonces aplica los teoremas para ellas. Entonces, lo que acabo de leer en 5 segundos fue mucho más rápido que aquellas 3 líneas de ayer. Porque había mucha filosofía de por medio, y aquí no, aquí solo les digo que como toda función sucesión es función, entonces todas las sucesiones, aplicándole límites, aplican las propiedades del límite. Sacar constantes, separar sumas, restas, separar productos, separar cocientes, incluso ahí se me olvidaron, radicales y todo eso, ¿verdad? Bueno, o ignorando radicales negativos y eso, que ya sabemos, ¿verdad? Toda la lógica que ya sabemos del límite aplica, pero ojo, ¿qué son estas? A sub n y b sub n. Correcto, y digamos lo más elegante son funciones sucesiones, ¿verdad? Pero bueno, ya de ahora en adelante llamemos las sucesiones, pero ahorita quise agregar la palabra función para que recordemos que son límites de funciones, solo que son más particulares, que son funciones sucesiones, y que la diferencia significativa que tienen es que el dominio son los naturales. ¿Estamos? Las sucesiones, ¿verdad? Bueno, con esto tenemos varias propiedades, y recuerden, son las mismas propiedades de límite. Sigamos, porque aquí les cuento que les resumí como 2 capítulos en lo más importante. Bueno, continuamos. ¿Qué dijimos que era corchete U sub n? ¿O A sub n? ¿O B sub n? Una sucesión. ¿Estamos? Todos nos entendemos de ahora. Entonces miren qué bonito. Sea corchete U sub n, una sucesión, y nos inventamos otra sucesión que depende de esa sucesión U sub n. Vayamos siguiendo aquí, como dicen, el ritmo de la idea. U sub n tiene un comportamiento que es U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, etc. Y ahora me voy a inventar ese sub n en términos de U sub n. Miren qué interesante. Ese n es la suma de los U sub i desde i igual a 1 hasta n. Dicho de manera más natural, ese n es S1 más S2 más S3 hasta llegar a ese n. Ok, para los que lo tienen así un poquito con duda, bueno, termino mejor la lectura y luego le explico en el ejemplo. De nuevo, U sub n va haciendo varios elementos, U1, U2, U3, U4, y se comportan de alguna manera. No sé cómo, pero ellos se comportan de alguna manera. Pero Sn es, S1 es U sub 1, S2 es U sub 1 más U sub 2, S3 es U sub 1 más U sub 2 más U sub 3, de lo que dé. ¿Estamos? Y eso generaliza que S sub n es U sub 1 más U sub 2 hasta U sub n. Esa Sn es muy importante, es la primera que nos acerca al concepto de serie. Todavía no lo voy a definir así, lo voy a definir como la sucesión de sumas parciales. ¿Verdad que esta Sn es otra sucesión, solo que es de las sumas parciales de U sub n? ¿Están de acuerdo? Entonces la palabra técnica es sucesión de sumas parciales. Ok, continuando. Si vengo yo y hago la sumatoria desde 1 de U sub n, que sería U sub 1, sería el primero, y lo sumo todos hasta, pero ahí viene lo complejo, lo sumo todos hasta el infinito,
entonces yo tendría una sumatoria infinita, ¿cierto? Nosotros hasta estadística aprendemos sumatorias finitas y de uno en uno, ¿verdad? Y en cálculo 2 aprendemos integrales, que son sumas, pero ya son continuas, pero en un intervalo, ¿verdad que sí? De 1 a 2, de 3 a 4, de menos 1 a 8, etc. O sea que ya aprendimos dos cosas interesantes en estadística: a sumar n datos, 20 pueden ser, y les vamos sustituyendo uno en uno. Aprendimos en cálculo 2 a sumar en intervalos, y no de uno en uno, sino de forma continua, agarrando todo el intervalo, solo que no la sumamos literalmente, sino que aplicando antiderivadas y evaluando, implícitamente hacemos eso. Y ahora vamos un paso más allá. Ahora vamos a irnos como estadística, pero más difícil. Ya no va a ser una cantidad finita. Ahora vamos a sumar una cantidad infinita. Quiero que con toda honestidad contesten la siguiente pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo, jóvenes, ayúdenme, vamos a sumar estos infinitos números? ¿Qué se les viene a la mente con el resultado de esa suma infinita? ¿Qué es lo que nos dice el sentido común? ¿Que nos va a dar cuánto el resultado? Todos están de acuerdo, ¿verdad? Por suerte, existen casos tan bonitos que la suma de infinitos números no da infinito, que es lo más obvio, ¿verdad? Ahora quiero que todos saquen una hoja de papel, vamos a hacer algo didáctico ahorita. Saquen una hoja de papel, arranquen. Vaya, imagínense que todos nosotros contamos con esta hoja de papel y esa hoja de papel que tienen ustedes. ¿Cuántas hojas de papel tenemos entonces? Tenemos dos, ¿verdad? Esta que es de todos y esa que es de ustedes. Tenemos dos, ¿verdad? A la de ustedes quiero que empiecen a hacer esto. Esta es una hoja de papel, pero quiero que la dividamos en dos partes. Entonces hagan una línea ahí, no perfeccionemos, una línea en medio. ¿Sí? Puede ser horizontal o vertical, como quieran, pero hagan una línea en medio. Entonces, al hacerle una línea, solo para la idea, al de la izquierda, a uno de los dos pónganle un medio. ¿Están de acuerdo que esto es un medio, sí o no? Sí, ¿verdad? Y ahora hagamos otra mitad. ¿Esto qué sería? La cuarta parte, ¿verdad que sí? Ahora hagamos otra mitad. ¿Esto qué sería? Un octavo, ¿verdad? Y si hago otra mitad, ¿esto qué sería? Y si hago otra mitad, ¿qué sería? Ok, para efectos de visualización, a mí ya no me ayuda mucho. Ustedes lleguen hasta lo más que puedan y me avisan hasta dónde llegaron. Tomémonos 2 minutitos y me dicen, no, yo llegué hasta un 64avo, hasta un 32avo. Ustedes me dicen hasta dónde llegaron. Hasta un 128avo, no sé, un 1024avo, ustedes me dicen hasta dónde llegan. A pesar de que es una hoja, y ojo, no pongan un medio, un cuarto, solo vayan poniendo uno de los dos, porque el otro lo van a seguir partiendo. Entonces, un medio a este y al otro no le pongan un medio, porque vamos a dividirlo en la mitad, y luego la mitad, y así sucesivamente. Ok, me avisan hasta dónde, como que queda visible, pues, entendible. Creo que aquí todavía puedo, yo con un 64avo, ¿verdad? Y por acá, un 128avo. Y por acá ya está complicada la cosa para mí. No sé para ustedes hasta dónde se puede. Ok, la mayoría de ustedes o todos ya llevan geometría 1. Sí, ¿verdad? Entonces ustedes saben, ¿verdad? Empezaron, la primera clase de geometría no son tan bonitas ni tan atractivas porque son cosas bien, como que uno ve bien obvias, y ¿para qué está metiéndose en eso? Por ejemplo, la recta numérica que tiene infinitos puntos y que cada punto representa un número real. ¿Se acuerdan? Alguien decía, es obvio, pero no hay mucha filosofía de por medio. ¿Cuál es la filosofía que hay de por medio? Que a cada número de una recta le corresponde un número real. Y los números reales todos sabemos la construcción, ¿verdad? Que hay naturales, enteros. Entonces por ahí hay mucha filosofía. Si respetamos esa filosofía que hay en geometría, ¿verdad que este papel nunca se debería de acabar si voy haciendo mitades? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que esta es una hoja de papel y esta es otra hoja de papel? Y en total, ¿cuánto tenemos? 2 hojas de papel, ¿verdad? Pero estarán de acuerdo que esta hoja de papel la fraccionamos en un medio más, un cuarto más, un octavo más, un 64avo más, un 128avo, y ¿verdad que esto no acaba?
Se supone que podemos doblar infinitamente porque el correo nunca se nos tiene que acabar. Y miren a qué genialidad acabamos de llegar. Acabamos de llegar a la genialidad que 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo. Tiene ese comportamiento, no lo dije, pero yo creo que algunos ya lo anticipaban, y si no, es 1 sobre 2 a la n. No sé si se imaginaron que así se comportaba, ¿verdad? Porque eso lo va aumentando 2 en potencia de 2. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir con esto? Que esta suma infinita converge a 2. Eso es lo que acabamos de ver de manera, entre comillas, sencilla. Entonces, quiero que de ahora en adelante cambien el chip. La mayoría de sumas infinitas sí da infinito, pero no todas. Si una suma infinita da infinito, decimos que es divergente. Y si una suma infinita, casualmente como esta, da un número, decimos que es convergente. ¿Y a quién? ¿Esta a quién converge? A 2. Les cuento que hay problemas tan complejos que se puede determinar que converge, pero sin saber a quién. Porque cumplen ciertas características. Este tema es tan amplio que se puede ver desde diferentes puntos de vista. En análisis real se ve desde el punto de vista estructural, analítico, y nosotros lo vamos a ver con fórmulas porque la clase es cálculo, entonces vamos a calcular. ¿Estamos? Y en algunas sí vamos a poder calcular el número al que converge, vamos a calcular que no converge, o lo mínimo que vamos a calcular es si converge, aunque no sepamos a quién. Entonces la clase de cálculo va a ir alrededor de eso. ¿Estamos? Entonces, miren qué bonito. Acá tenemos la sucesión 1 sobre 2 a la n menos 1. Y miren que ese n menos 1 es importante. Hay gente que cree que es 1 entre 2 a la n. O déjenme ver, tendría que ser... Sí, ¿verdad? Hay gente que cree que es 1 entre 2 a la n, pero eso sería mentira, ¿verdad? Porque si evalúan 1, ¿cuánto queda? 1 entre 2 a la 1 es un medio, y el primero no es un medio, ¿verdad? ¿Quién es? Es 1, entonces por eso se le cambió 1 entre 2 a la n menos 1, para empezar en 1, que el exponente se haga 0, y 1 entre 2 a la 0 me dé 1. Entonces, con eso tengan cuidado, hay muchos problemas que hay que tener cuidado con el exponente, si es n más 1, n menos 1, que son los más comunes. Bueno, primer detalle que les quiero vender, hay sumas infinitas que dan resultado finito, que dan resultado un valor. ¿Estamos? Entonces, pensemos en dos cosas. Las sucesiones de la diapositiva anterior también, ¿verdad? Tenían un comportamiento, pero ¿en quién me enfocaba yo? En cómo iba a ser el último. ¿Y ahorita en qué me estoy enfocando? En cómo va a ser toda la sumatoria de ellos. ¿Ven la gran diferencia que hay entre una sucesión y una serie? ¿Sí? Una sucesión es un comportamiento y quiero saber hacia dónde se dirige, quién es ese valor como óptimo al cual va a llegar, y la serie es una suma, a ver si esa suma también converge, valga la redundancia de palabra, a un valor. ¿Van entendiendo la parte técnica, ¿verdad?, de lo que hay acá? Bueno, aquí tenemos unas formulitas que sirven para algunos problemas de la guía, porque aquí se emocionó bastante Leighton, hizo ejemplos casi de todo, hasta de lo más pequeño. Me extraña porque en otros temas se va al punto, y aquí se emocionó hasta con lo más detallado. Entonces vean, ¿verdad que el último elemento es igual? Bueno, lo voy a decir aquí más fácil. ¿Verdad que ese sub n menos 1, o sea, el penúltimo, es u sub 1, u sub 2 hasta u sub n menos 1? ¿Están de acuerdo? Entonces miren que si yo juego con la expresión S sub n, que sería el último, o una posición n, porque aquí no hay último, ¿verdad? Son infinitos. El último sería S sub n menos 1 más u sub n. ¿Cómo podrían decir en palabras esto? ¿Cómo entienden esto? Que S sub n es S sub n menos 1 más u sub n. En su n tenemos todos los elementos antes del último n y que sumamos y eso nos da... Excelente, ¿verdad que sí? Su compañero nos menciona que S sub n menos 1, ¿qué tiene? A todos hasta n menos 1, y le sumo el n, entonces ya tengo u sub n, S sub n, perdón. Entonces, estas propiedades son muy interesantes. Voy a ver si busco algunos ejemplos. Para hoy no traigo preparado eso, hoy me he enfocado en otra cosa más teórico, pero si encuentro algunos ejemplos bonitos en la guía, sé que hay uno bonito, te puedo poner unos 2 que 3 para que practiquemos esta parte, el uso de esta parte para otras analogías. Yo me quiero enfocar literalmente en cálculo, en calcular algunas cosas. Bueno, continuemos. Allá tenemos una serie infinita u sub n. Dice, considere la sumatoria de n igual a 1 es infinito de u sub n. Llamémosle serie de ahora en adelante para no leerlo así tan largo y decir la sumatoria de n igual a 1 es infinito de u sub n. De ahora en adelante voy a decir la serie infinita. Y si fueran dos, voy a decir la serie infinita con u sub n y la serie infinita con a sub n. Para no leer lo que ya dije, ¿verdad? Bueno, entonces esa serie infinita denota una serie infinita dada por la sucesión u sub n, S sub n.
Y usted dirá, pero y ahí no dice U sub n. ¿Cómo entienden de que esa U sub n está definida por ese sub n? ¿Tiene sentido o no? Recuerden, U sub n define los términos, pero ese sub n ¿qué define? La suma, y la sumatoria, valga la obviedad en la suma, solo que ese sub n es finita. Ese sub n termina en un valor. Entonces, básicamente, no sé si están de acuerdo conmigo, que aplicarle el límite cuando n tiende a infinito a ese sub n es lo mismo que la serie infinita de n igual a 1 es infinito de sub n. Entonces, lo que acabo de concluir es lo siguiente, que la serie S sub n va sumándolos todos, pero si le aplico el límite, cuando n tiende a infinito a S sub n, es lo mismo con la serie infinita de n igual a 1 hasta infinito de los sub n. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Porque este sub n lo va sumando de 1 en 1. Ah, pero si digo que n va a infinito, entonces lo estoy sumando hasta el infinito, que es básicamente este, porque este suma estos U sub n. Hay mucho tecnicismo de por medio, pero todo es porque hay algunas propiedades que están en términos de sub n, la mayoría, y algunas en términos de Sn, que son pocas que estoy mencionando. Bueno, continuando entonces. Si la serie infinita en términos de U sub n es convergente, entonces el límite es 0. Esa propiedad me gusta muchísimo. ¿Verdad que todas las sucesiones yo les puedo calcular el límite? ¿Cuánto nos dio la única que hemos hecho? 1/2. ¿Estamos? Ok, pero aquí dice que si yo quiero no hallar el último, sino que si mi interés es sumarlos todos, o sea, si mi interés no es la sucesión, sino que la serie, entonces, si una serie es convergente, forzosamente el límite de la sucesión es 0. Y ahora voy a algo más bonito que se llama la contrarrecíproca, que lo aprendieron en lógica. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice que si la sucesión es convergente, entonces el límite de la sucesión es 0. ¿Cuál sería la contrarrecíproca? Que si el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión no es 0, entonces la serie desde n igual a 1 hasta infinito de U sub n diverge. O dicho de otras palabras, no converge, ¿verdad? Les cuento que se usa más la contrarrecíproca que la original. ¿Por qué? Porque si hace que converge, significa que ya me pasé buscando a dónde y a quién y por qué, mientras que aquí es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Analizar una suma infinita o un pequeño límite infinito? Un límite infinito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ustedes son máster en cálculo 1 y aprendieron los límites infinitos más que nadie, entonces resolver un límite para ustedes no es una preocupación. Si resuelven el límite y les da diferente de 0, ¿qué pueden concluir? Y aquí viene un error frecuente en los estudiantes que no saben lógica, pero ustedes sí saben lógica. ¿Qué concluimos si el límite, no sé nada de la suma, no la he sumado, no sé nada de la suma, pero qué pasaría si sé que el límite da 0? ¿Qué pasaría si yo sé que el límite da 0, aunque no sepa nada de la sumatoria? Pregunta, ¿qué puedo concluir? Nada. Y hay gente que no sabe de lógica y dice, no, pero ahí dice que si es 0 converge. No, al revés. Dice que si converge, la suma es 0. Y todos sabemos, ¿verdad?, que no todas las proposiciones son recíprocas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que si sabemos que es convergente, el límite da 0. Ahora, si lo hacemos al revés, es lo mejor, calcular el límite, que es algo que sabemos desde cálculo 1, y no nos da 0, alégrense, como el anterior. ¿La anterior a qué convergía? A 1/2. Ahora pregúntense ustedes, si yo sumo los infinitos términos, ¿converge o no converge? Gracias a la contrarrecíproca del teorema 833, yo puedo concluir que esa serie diverge porque su límite no da 0. Y aquí viene lo bonito, si el límite diera 0, la respuesta es no sé. Hay una que el límite es 0 y convergen, hay una que el límite es 0 y divergen, entonces no se sabe. Lo que sí se sabe es que si no da 0 fijo, se pierde la suma y se hace inmensamente grande. ¿Están? Ojo con eso, ahí hay mucha lógica de por medio. Por eso es tan importante las clases de lógica antes de cualquier otra clase avanzada, ¿verdad? Bueno, hablemos de la serie armónica. ¿Qué dice la serie armónica? Es divergente. Ustedes eran preguntando, ¿y qué es la serie armónica? Bueno, por eso dejé el espacio.
Si ustedes tienen la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, todos sabemos que esto es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 más 1 sobre n más. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? 1 sobre n, 1 sobre 1, 1 sobre 2. Se le dice de manera más bonita la suma de los recíprocos de los naturales. Sí, ¿verdad? Un bonito nombre. Bueno, más bonito es la armónica, así se le llama, pero si se fijan bien se parece a esta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se parece? Tiene fraccioncitas pequeñitas, esta también tiene fraccioncitas pequeñitas, solo que son particulares, ¿verdad? 2, 4, 8, o sea que estos números están metidos ahí, ¿verdad? Solo que este tiene algunos extra, ¿verdad? Tiene el tercio, tiene el quinto, el sexto, el séptimo, que no tiene este, tiene el octavo, noveno, décimo, hasta llegar al 60. Aquí me salté uno, ¿verdad? Aquí me salté el 32. Y el 16 también, ¿verdad? No, me emocioné. No, el 32 y por ahí sí. Creo que me entendieron. 32. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, esta suma se parece, ¿verdad? Pero aquí viene lo genial. Esta ya vieron que converge, entre comillas, de una forma natural, amigable. Esta es un poco difícil de decir, de visualizar, pero les cuento. 1.5, 1.83333, ¿verdad que sí? Y le sumamos 0.25 y luego le sumamos 0.2 y por ahí sigue, y aunque no lo crean, de a poquito, pero la suma da infinito, diverge. Entonces les cuento que esta es la armónica y esta diverge, va al infinito. O sea, la suma de todo esto no da un número, se va al infinito, de a poquito, de a muy poquito, pero va creciendo y no se detiene, a cambio de esta. ¿Qué pasa con esta? Se le van sumando tantos poquitos que si le sumáramos así en esa secuencia, al final se completarían 2, cuando tienda al infinito, en esta azul, pero en la que está en negro no, aunque sea de a poquito, pero se me escapa de las manos. A mí me gusta la clase de análisis numérico, bueno, aquí nunca la he visto, yo no la recibí, por ejemplo, en mi formación, porque se la llevaban la organización en computación, yo soy de física, pero la recibí en la UNAM, de oyente, y allá usaban Excel, y yo casi me salgo de la clase, porque vengo aquí a ver Excel, yo quiero ver matemática formal, pero me sorprendieron, porque ellos venían y usaban la pizarra y hablaban el trapecio de Simpson, y que no sé qué, hablaban de algunas propiedades bien bonitas de sumatoria. Ahora veámoslo en Excel, hagámosle unos 300 números para que vean. Miren que ese número no me lo puedo dar ahorita yo. Por cuestiones de tiempo, sí me lo puedo dar, ¿verdad? Me salgo en Excel y se lo muestro. Pero miren que yo puedo hacer eso en Excel con 300 números y ustedes pueden ir viendo que aunque sea de poquito, pero el número se va haciendo gigante. Y también les puedo mostrar con Excel, con 300 números, con Excel, porque se programa bien sencillito, y les puedo mostrar que va 1.8, 1.9, 1.91, 1.91, 1.90 y algo, y se va acercando cada vez más a 2 y nunca se pasa. Al contrario de esta que está en negro, que se queda, aumentando, ya poquito, pero va aumentando y se pasa llega a infinito. Nunca se detiene, por decir, esta nunca se detiene, esta se acota hasta 2 cuando n tiene infinito. Entonces, de ahora en adelante, jóvenes, les presento la armónica, la vamos a usar bastante. Entonces, cuando yo les diga la serie armónica tal cosa, todos tenemos que pensar en la suma como forma, la sumatoria de 1 igual a infinito de 1 sobre n, y en términos estructurados, 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 en adelante. Bueno, ahora tenemos otra serie famosa, la serie geométrica. Es tan famosa que hasta en olimpiadas matemáticas se usa. A veces a uno le ponen unos problemas y A, B y C tal cosa, demuestre que esto es mayor que esto. Y a veces uno juega con esos datos y le aplica la suma geométrica y puede concluir algunas cosas. Solo que en olimpiadas se usa infinito. Al menos yo nunca he visto infinito. Sería interesante de hecho. Pero bueno, tenemos la suma geométrica. ¿Qué es? Porque yo siempre hablo de otras cosas y se me olvida hacer el punto. La suma geométrica, ¿cómo la ponen acá? Sí, ahí está. Escucha, ni yo puedo leer. No digamos ustedes. Vamos a ver, sí tiene la... Bueno, les presento, la suma geométrica tiene esta forma. De n igual a 1 es infinito de una constante por una base que está elevado a la n menos 1. O sea, hay una constante que afecta a todos los términos, está en todos los términos. También la podemos sacar, ¿verdad que sí, jóvenes?
Porque es una constante. Usualmente, no sé por qué, es muy común ponerle los libros ahí. Yo la primera vez que la leí como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de r a la n-1 sin la a. Porque se sobreentendía que la a, pero en los libros de cálculo aparece mucho. Así que yo no voy a andar haciendo diferencias, pero sin comentarles que existe esto. Ahora viene un detalle, jóvenes. Esta converge en un caso y diverge en otro caso. ¿Qué debo de observar para concluir que es convergente? Converge si R, o mejor dicho, aquí lo tengo bien en la cheque, si el valor absoluto de R es menor que 1. ¿Qué valores puede tomar R entonces? Vamos a ver cómo andan en álgebra 1. ¿Qué valores puede tomar R si el valor absoluto de R es menor que 1? ¿Qué valores puede tomar? ¿Cómo? Excelente, desde negativo 1 hasta positivo 1. ¿Se acuerdan que una de valor absoluto se separa, verdad? En un intervalo. Bueno, eso no quiero que lo olviden. Entonces, esto significa que, lo vamos a desglosar porque eso le enriquece la idea. Si R toma valores entre menos 1 y 1, les cuento que converge. Pero si el radio es mayor o igual que 1, diverge. Si es igual a 1, déjenme ver. Es la suma de un montón de A's, entonces se dispara la suma, ¿verdad? También diverge. Bueno, entonces diverge, pero esta es de las pocas propiedades que aparte de decirme que converge, me dice a qué converge. Les cuento que de aquí en adelante vamos a ver un montón de teoremas y todos dicen cuándo converge y cuándo no, pero no dice a qué. Entonces los preparo. Este tema es tan abstracto que a veces sabemos que converge aunque no sepamos a dónde. Este es el único que ahorita recuerdo que sí me da a dónde. Y converge a A entre 1 menos R. A eso converge. A A entre 1 menos R. Pregunta. O ejemplo sería mejor dicho. Ejemplo, si me piden a mí la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 entre 2 a la n menos 1, ¿qué les recuerda eso? 1 entre 2 a la n menos 1. ¿Qué les recuerda? La paginita con la que estábamos jugando ahorita, ¿verdad? ¿Sí o no? Y miren que yo la puedo maquillar como la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 y todo elevado a la n menos 1. ¿Están de acuerdo? Porque el 1 lo puedo atrapar con el 2, porque 1 a la n menos 1 es 1 y 2 a la n menos 1 es el que ya estaba abajo. Pregunta, ¿esa es una serie geométrica? Sí, porque tiene la forma R a la n menos 1, donde A, ¿quién sería? A sería ese 1 de allá afuera, ¿verdad? A sería 1 y R, ¿quién sería? Entonces miren qué bonito, esta converge, ya que A es igual a 1 y R es igual a 1 medio, y 1 medio es menor que 1. Pero más que eso, aparte de decir que converge, podemos calcularlo. ¿A qué converge? A A, ¿quién es A? En este caso es el 1 de afuera, ¿verdad? ¿Entre cuánto? Entre 1 menos R, ¿verdad? ¿Y cuánto es R? 1 medio. 1 menos 1 medio. 1 medio, el recíproco de 1 medio. 2, el que jugamos con la paginita ahorita. Solo que ya con algo mecánico, de una fórmula. Pero yo quería que lo vieran así un poquito más natural. Primero venderles la idea que la suma infinita no siempre se dispara a infinito, casi siempre sí, pero los casos bonitos que no son los que vamos a analizar nosotros. Y puede que alguno de infinito, eso más bien es lo más fácil. Más bien lo difícil para mí va a ser buscar unos que no den infinito, que converjan. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, una sucesión es una función que se evalúa en los naturales. ¿Estamos? Y una sucesión, si yo quiero saber a dónde se dirige, basta con que calcule el límite como si fuera en términos de x, pero en términos de n. ¿Así lo entendieron todos? Desde ahora en adelante, si yo les pongo en la guía, en el examen, un límite que ustedes quieren saber
el límite, si ustedes quieren investigar una sucesión hacia dónde se dirige, solo le calculan el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión. Si le da un medio, ahí se dirige. Si le da 7, ahí se dirige. Y si por algún motivo el límite da infinito, entonces diverge, no se dirige a ningún lado, se va haciendo enormemente grande y no lo pudimos controlar, no sabemos a dónde se dirige. Ahora entramos a las series. Las series son la suma de los términos de una sucesión. Así quiero que lo vean también, aunque no es la mejor definición, pero ayuda. Entonces, una serie es la suma de los términos de una sucesión. Y hay un teorema que, aunque no dice mucho, entre comillas, dice mucho en términos formales. Dice que si la sumatoria converge a un valor fijo, el límite de la sucesión es 0. Y más bonito todavía, el contrarrecíproco, si el límite de la sucesión de los elementos que quiero sumar, ¿me van siguiendo? Si yo quiero calcular el límite de la sucesión de los términos que quiero sumar, si esa sucesión va a 0, se dirige a 0, no se dirige a 0, perdón, va a ser divergente. Y si se dirige a 0, a saber, las que se dirigen a 0, hay algunas que son convergentes y algunas que son divergentes. Miren este, qué bonito. Si nos ponemos a pensar en este, ¿hacia dónde se dirige este, jóvenes? 1 entre 2 a la n menos 1. Calculen el límite cuando n tiende a infinito. ¿Hacia dónde se dirige? Vaya, voy a hacer algo mejor. Voy a usar el teorema. ¿Converge esta, sí o no? Entonces cumple la hipótesis. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la tesis o la conclusión? Que el límite de eso que encerré es 0. Y también lo podemos comprobar, porque del límite sí sabemos desde cálculo 1. 1 entre 2 a la infinito menos 1, infinito. 2 a la infinito, infinito. 1 entre infinito, 0. Aquí viene lo más bonito de la clase, que casi lo paso por alto. 1 entre infinito es igual a 0. Pero está divergente. Este es el primer contraejemplo del recíproco de este teorema. ¿Cuál es el recíproco de ese teorema? Que si el límite es 0, entonces converge. Pero ya les dije que el recíproco no siempre se cumple. Aquí le doy un contraejemplo. ¿Cuál es el límite de este? 0. ¿Y verdad que no converge? Entonces este es un contraejemplo. ¿Verdad que la original y la recíproca no son lógicamente equivalentes? No tienen la misma tabla de verdad. Dan valores diferentes, por eso no son. Pero ¿se acuerdan ustedes que la original y la contrarrecíproca sí son equivalentes, verdad? De hecho, han demostrado teoremas, creo yo, en lenguaje de la matemática, que nos dan un teorema original, le planteamos una contrarrecíproca y demostramos la contrarrecíproca. Y demostrar la contrarrecíproca es como que demostremos el original porque tienen la misma equivalencia lógica, o la misma tabla de verdad, si lo queremos ver desde otro punto de vista. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que este teorema de acá se cumple tal como está, o la negación de este implica la negación de este, que es lógicamente equivalente. Pero nunca crean que si el límite da 0, se concluye esto. En este caso sí. ¿Cuál es el límite de este? 0. Y entonces converge, sí, pero es casualidad. No es porque el teorema se cumple para allá. En este sí se cumple, pero en este no. Entonces cuando se cumple en unos casos sí, en unos no, no es un teorema. No es nada. De hecho nos deja la gran incertidumbre, ¿verdad? A menos que solo sea en un caso que no cumpla, pues lo pongo como excepción y después se cumple. Pero aquí no, acá hay un montón de casos de que tienden a 0 y son divergentes, y hay un montón de casos de que tienden a 0 y son convergentes. Entonces no sabemos nada. Lo que sí sabemos es, en ese orden, todas las que convergen fijo su límite es 0. Y todas las que su límite no es 0, divergen. Eso es lo que tenemos de cajón sin ninguna duda. La que nos genera duda es si el límite es 0, yo no sé nada, si converge o no converge, puede que sí, puede que no, uno que sí, uno que no. Continuamos y... no ando borrador. Anda una servilleta, un papel higiénico. Ya me malacostumbré a no usar. No quiero. Como se llama otro pedacito más real. ¿Qué me decir? Bueno, pero ya he anotado porque eso no lo dejé yo en la grabación ni en la
ni en el documento porque me iba a ser imposible hacer todo eso, así que esta clase prácticamente presencial la ocupábamos. Vamos a ver qué me pasó. Aquí me perdí, aquí estamos. Bueno, entonces, imagínense que C es un número constante, diferente de 0, eso sí. Tenemos algunas pequeñas propiedades que ya podemos ir viendo. Tranquilos que no las vamos a ocupar todas, algunas como que se integran en otra cosa y algunas son de cultura general para que sepamos. Pero no las vamos a como necesitar así tan forzadamente, pero sí para que lo sepamos. 836 dice, teniendo una constante C diferente de 0, imagínense que yo tengo una serie convergente. ¿Sí? La serie en términos de U sub n converge a un valor. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si yo altero esa sucesión multiplicándole una constante C a cada término? Algunos lo van a ver obvio, algunos no tanto. Tal vez tengo batería acá. Algunos lo van a ver obvio, algunos no tanto, pero tiene batería. Esa C es una constante y esta converge. ¿Qué pasa si yo altero todos los U sub n y a todos los U sub n le multiplico un C? Entonces, yo sé que es convergente la original, pero ahora la altero a todos los U sub n, U sub 1, U sub 2, le multiplico un C, una constante C. Entonces, no sé si estarán de acuerdo conmigo que, viendo desde dos puntos de vista, uno matemático, ¿verdad que esta constante sale? ¿Y cuál es el límite sin la constante? Ya sabemos que es S, le llamaron acá, perdón. Entonces sería C por S. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Yo lo llamo más cultura general, pero hay que decirlo y saberlo, que si a una serie convergente se le altera multiplicándole una constante, no deja de ser convergente. Simplemente se amplifica, o dependiendo si es chiquito, se multiplica con un factor C, también el elemento convergente, si los elementos todos se multiplican por C. Bastante obvio, creo yo, pero bueno. Ojo, si una serie U sub n es divergente, cualquier constante que le multiplique no va a cambiar su resultado. No sé si lo ven obvio o no. Yo la primera vez que lo leí lo vi obvio, ya después que leí otras me puse a dudar, espero ponerlos a dudar porque eso es bueno en matemáticas, dudar. Les cuento, si una es divergente, por mucho que le multiplique una constante a todos, no la voy a encarrilar a ser convergente, va a seguir siendo divergente. Tiene mucho de obvio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Bueno, como no tengo ahí, en este espacio lo que quería poner era esto. Imagínense ustedes la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 7 entre 2 elevado a la n menos 1. ¿Verdad que nosotros sabemos que la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1 converge a 0, ¿verdad? Es a 2. Es la que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, ¿a qué creen que va a converger esta? Entonces, esta serie de n igual a 1 hasta infinito de 7 sobre 2 a la n menos 1 es 7 por 2, que sería 14. Eso es lo que dice el primero, que si es convergente y se le agrega un factorcito, va a amplificarse en ese factorcito. Pero lo que dice la propiedad 2i es que si yo tengo la serie desde n igual a 1 hasta el infinito de 7 sobre n, 7 sobre n, como yo sé que la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n diverge, entonces esta también, porque es 7 veces la armónica. ¿Están de acuerdo? Y como la armónica diverge, la que tiene un 7 arriba también diverge. A eso se refiere, ya con ejemplos un poco más concretos, ¿verdad? Entonces, cualquier convergente, si le agrego algún factor, va a seguir siendo convergente, y alguna divergente, si le agrego un factor, no la voy a lograr cambiar. Y ustedes dirán, bastante natural, bastante obvio, ¿verdad? Pero bueno, no sé si enciendo la luz, creo que ya con esa oscuridad no ayuda mucho la luz. Ya sería un poco más esto, 7 sobre n, y como si quito el 7 es 1 sobre n y esa es la armónica y diverge, la que tiene el 7 arriba también diverge. Son un poco obvias, pero quiero que entren en duda con esto, más que todo por la parte analítica, que pensemos. Por eso me gustó mucho esta lectura, a mí me refrescó algunos detallitos para formalizarlos con ustedes y para aterrizar después a una parte que va a ser bien fácil. Yo espero que la sientan fácil ustedes ya cuando lleguemos a la parte mecánica.
pero porque va a haber todo ese trasfondo de por medio, que es el conocer, entender cada una de estas definiciones. Bueno, aquí tenemos dos sucesiones. ¿Cómo son? Series. ¿Cómo son estas series? Bueno, son infinitas, eso siempre, desde que decimos serie es sinónimo de infinito, pero ¿son qué? Convergentes. O sea que aquí no vamos a dudar, el teorema ya dice que son convergentes. ¿Y qué podemos hacer con dos convergentes? Es lo que hace y dice este teorema. Si yo tengo dos convergentes, que una converge a S y la otra converge a T, si yo hago una sola serie de la suma de los dos, va a ser obvio que converge a la suma de los resultados independientes. Algunas son bien de sentido común, diríamos, pero otras, como las últimas, ya tienen un poco más de filosofía de por medio. Igual, si la resto, sería la resta de los dos valores. Aquí viene algo que me gusta, porque a mí me gusta siempre cuestionar las cosas. Veamos este. Dice que si una converge y la otra diverge, ojo con esto. Si una converge y la otra diverge, entonces la suma diverge. Entonces el diverge para mí es como el negativo, que multiplicado por positivo me da negativo. ¿Estamos? O es como el mal amigo que me lleva a lo malo, ¿verdad? Entonces cuando tengo las dos juntas, es divergente. Entonces si tengo una convergente y una divergente ya juntas, lo va a contaminar la divergente y van a ser ambos divergentes. ¿Estamos? Ahora, ¿qué dice este teorema? Dos convergentes y a tal valor la suma y la resta da tal valor. Pero si una converge y la otra diverge, si la sumo o la resto también aplicaría, o déjenme ver. Sí, si la resto también sería divergente. Y ustedes dirán, bueno, yo lo miro obvio, no le miro el detalle técnico acá. El detalle técnico aquí está en lo siguiente. Ya hablé de dos convergentes y una. ¿Qué caso me hace falta? Las dos divergentes. ¿Y qué creen que pasa si una divergente y la otra divergente? ¿Cómo queda la suma? A saber, de hecho me gusta Leighton porque pone dos ejercicios. Analiza estas dos divergentes a ver qué pasa con la suma. Y les cuento que en uno de los ejemplos que pone Leighton, la suma de los dos se convierte en convergente. Y en la otra lo obvio, las dos se juntan y hacen un relajo mayor y da divergente. Pero la bonita que me gusta que pone Leighton es que pone dos divergentes que conjugadas, juntadas, en la suma resta se convierten en convergentes. Algo muy bonito y muy creativo por parte de Leighton, ¿verdad? Bueno, continuamos acá. Dice acá que tenemos estas dos series, 1 sobre 4n y más 1 sobre 4 a la n. No confundamos, 4n y 4 a la n. Entonces, imagínense que nos preguntaran, ¿esto converge o diverge? Ahí está el procedimiento detallado, yo se lo voy a hacer en modo resumido. Yo lo voy a hacer en modo resumen. Tenemos la sumatoria de Pn igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 4n más 1 sobre 4 a la n. ¿Estamos? Entonces, observemos que si yo la separo, porque puedo, esta sería una y esta sería la otra, ¿verdad que sí? Y ¿verdad que a esta le puedo sacar el 4? Y a esta le puedo sacar un cuarto también. Y ustedes dirán, ¿y por qué le va a sacar? Ya van a ver por qué. Me queda la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 4, y me voy a comer un paso, pero creo que todos me van a seguir, elevado a la n menos 1. ¿Me siguieron ahí? Ok, acá había n, le quité 1, y quedó n menos 1. Y ustedes dirán, ¿y para qué hizo eso? Porque esta es geométrica, y esta es armónica. La geométrica no está elevada a la n, la geométrica está elevada a la cual. Entonces, si alguna vez está a la n, acuérdense de sacarle 1 para que quede la n menos 1. Porque la armónica tiene que empezar en 0, que es 1, en algo a la 0, que es 1. ¿Y qué sabemos de la armónica? Diverge. ¿Qué sabemos de la geométrica? Hay geométricas convergentes y hay geométricas divergentes. ¿Cuándo converge y cuándo diverge? Es en la página anterior, no me puedo regresar. Correcto, en este caso entonces diverge, ¿verdad? ¿O converge? ¿Verdad que converge? Un cuarto es menor que 1, es 0.25. Entonces tenemos que esta converge
Y usted dirá, ¿y todo eso que hizo? ¿Cuál es su objetivo? Aplicar este teorema 838. ¿Qué es el teorema 838? Que si junto una convergente con una divergente, entonces la original diverge. Nosotros vamos a hacer problemas más interesantes que este, pero estos son bonitos ejemplos introductorios, bonitos ejemplos iniciales. ¿Qué junté acá, jóvenes? Una divergente con una convergente, aplica este teorema. Pero ¿qué hubiese pasado si la voy fragmentando y estos pedacitos detecto que son convergentes? Por ese teorema, yo ya sé que va a ser convergente. ¿Cuál va a ser mi preocupación después? Saber quién es ese, quién es este, para sumarlo, restarlo, ¿verdad? Aquí no me preocupé por eso. ¿Por qué? Yo pude saber a qué convergía este, ¿sí o no? Aplicando la regla A entre 1 menos 0. Pero ni la apliqué, porque como esta era divergente, el resultado al final iba a ser divergente. ¿Se entendió la idea? Aquí está explicado más, con más paciencia, con más cuidado. Bueno, algunos detalles sí se los salto un poco lento, pero bueno, yo expliqué algunos detalles del por qué en palabras, aunque no están escritos, y él dejó escritos varios detalles que son los que yo mencioné nada más en palabras. Bueno, continuando acá dice que si tenemos dos series infinitas, ¿qué dice acá? Bueno, este teorema nunca me gustó porque nunca le vi mucho la utilidad. Dice que dos series infinitas que difieren únicamente, aquí me quedó cortado, perdón. Lo que dice este teorema es que si dos series son casi iguales, pero solo difieren en una cantidad inicial de términos, por ejemplo, yo tengo una serie infinita, ¿sí? Entonces suma los números de acá hasta allá. Y luego viene esta otra sumatoria y suma los mismos, pero empieza de acá. Olvidó algunos cuantos y lo suma de aquí para acá. Entonces, bueno, sería bueno buscarlo, o tengo el ejemplo por acá. Aquí está. Bueno, observen esta serie que está acá. Ya se me ocurrió una mejor manera de decirlo. Imagínense que yo voy a sumar todas las sillas y el resultado es divergente. Pero imagínense que voy a sumar, pero empecé de la octava silla y sumé las demás. Solo si yo sé que todas dan divergente y en la otra empecé más adelantito, aunque haya empezado más adelantito, también va a ser divergente. ¿Me entendieron? Más o menos, ¿verdad? Ahora sí, aterricémonos. Miren la sumatoria 1 entre n más 4. ¿Dónde empieza 1 entre n más 4? En un quinto, un sexto, un séptimo. Pero si observan, esta sumatoria 1 entre n más 4 es la misma armónica sin los primeros 4 términos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué sabemos de la armónica? Que es divergente, y como esta se diferencia solo en los primeros n términos, entonces esta también va a ser divergente. Eso dice el teorema. Que si son casi iguales, excepto en una cantidad n de términos, pero de tal término en adelante son iguales, y una es divergente, la otra también, aunque haya empezado más adelantito. ¿Estamos? Entonces eso es lo que dice. Entonces miren qué bonito, aquí está, lo completa con ceros para que se parezca a la armónica, y por eso concluye que es divergente. Casi no vi ejemplos ni ejercicios de eso, por eso casi no me acordaba ni de cómo explicarlo. Bueno, continuamos con esta clase tan teórica, pero tranquilo, mañana le vamos a dar un poco de práctica. La prueba la tenemos, no es mañana, es el otro jueves. Estamos pendientes de las fechas, que suspiro. Bueno, tenemos acá criterio de comparación. Aquí, por favor, presten atención no solo a la lectura, porque la lectura, por ejemplo, de la diapositiva anterior era más informativa, bonita, curiosa, pero estos son teoremas o criterios que vamos a aplicar. Podemos llamarle criterio o teorema. Yo personalmente siempre le llamo el criterio de. Entonces aprendámoslo. De aquí en adelante, entendámoslo y después veamos cómo se utiliza. Criterio de comparación por paso al límite. Miren, aquí les anticipo algo y es bien abstracto. Vamos a analizar la convergencia de toda una suma solo analizando la convergencia de la sucesión. Lo digo otra vez en palabras para que lo entendamos, porque es un poco fuera de lugar. Voy a analizar la convergencia de toda una suma solo viendo el comportamiento de los términos, es decir, voy a analizar a dónde converge el límite de la sucesión para ver si tiene sentido que la suma converja. ¿Estamos? O sea, si yo quiero sumar el dinero que tienen todos ustedes,
yo primero voy a ver cómo va el comportamiento del dinero en el caso de cada uno de ustedes. Y viendo el comportamiento en el dinero de cada uno de ustedes, yo puedo concluir si la suma va a tener sentido o no. Por ahí va la cosa, diciéndolo de una manera informal. ¿Qué dice el criterio de comparación por paso límite? Que vamos a usar límites. ¿Cómo lo dice? Bueno, nosotros aquí tenemos dos sucesiones, U sub n y B sub n. Son dos series. La sucesión es U sub n, ¿verdad? Y la sumatoria de los U sub n es una serie. Entonces, ojo con ese tecnicismo que hasta a mí se me escapa cada vez que lo menciono. U sub n y B sub n son las sucesiones, son los comportamientos de los números, pero ya cuando le agrego sumatoria, ya es una serie porque los estoy sumando. ¿Estamos? Entonces, U sub n es una sucesión y si lo sumo todos es una serie. Así de bonito, así de sencillo. Tenemos dos series, U sub n, la que suma a los U sub n y la que suma a los B sub n. ¿Estamos? ¿Qué dice el criterio de comparación por paso al límite? Dice que si yo calculo el límite infinito de la división de ambos, miren qué raro, me voy a olvidar de la suma. ¿Y en quiénes me voy a enfocar? En los elementos del comportamiento de las sucesiones de ambos. Y le voy a calcular el límite a la división. Y ojo, tenemos tres casos. Si el resultado del límite da un número c mayor que 0, ¿qué vamos a concluir? Entonces las dos son convergentes o las dos son divergentes. Y ustedes dirán, qué raro eso, no le veo un sentido práctico. Aquí está. Yo les voy a poner este en examen. Y ustedes a pura creatividad se van a inventar este. Y ese que se van a inventar, tienen que saber si es convergente o divergente. Miren la abstracción de lo que vamos a hacer. Yo les voy a poner este en el examen, en la guía. Ustedes se tienen que inventar otro y saber si converge o diverge. Vayan poniéndole la pluma, como dicen. Les pongo este en el examen, en la guía. Ustedes inventan otro y deben de inventárselo sabiendo que converge o sabiendo que diverge. Y una vez que hacen eso, si lo comparan con uno que converge y lo dividen y da un c mayor que 0, ¿qué van a concluir? Como yo me inventé un convergente y la división me dio esto, también converge el que me puso en el examen, en la guía. Ahora, si yo lo comparé, yo me inventé un divergente y la división me dio esto, entonces el que me pusieron en la guía, en el examen, es divergente. Entonces acá lo más difícil va a ser saber con quién compararlo. Y obviamente resolver el límite, ¿verdad? Pero ya van a ver. Pero eso no es todo. Si lo comparan con un convergente o un divergente, el que se inventaron, también está la opción que no dé un número mayor que 0. Está la opción que dé exactamente 0, pero ustedes saben, hay límites que no convergen, ¿verdad? Entonces, si el límite da 0 o... este es un detalle interesante, casi se me escapa. Si esto da mayor que 0 y uno converge, el otro también. Si da mayor que 0 y uno diverge, el otro también. ¿Lo entendimos así? Ok, si da 0 solo hay una opción. Si con el que lo comparamos fue convergente, el otro también. Pero si con el que lo comparamos fue divergente, a saber, porque ni está en la lista. Para que se lo aprendan. Y ustedes dirán, yo miro esto como que muy jugado. Les cuento que sí, pero yo les voy a dar los tips. Miren, aquí les conviene hacer esto por esto y apliquen el teorema de comparación por paso al límite. O sea, yo les voy a hacer bien específico cuándo y cómo conviene este teorema. Y con quién compararlo también. Entonces, preocúpense porque no se entiende este tema hasta que yo no les haya explicado esto. ¿Estamos? Hasta que yo no les haya explicado cuándo se usa el criterio de comparación y por qué lo voy a comparar con el que lo vamos a comparar. Ok, continuemos con el 3i. El 3i, ¿qué dice? Este dice mayor que 0, este dice 0 y este ¿qué dice? Que si el límite me da divergente, todos sabemos que hay límites divergentes, ¿verdad? Si yo hago la división, lo resuelvo y me da divergente, pero lo comparé con un divergente, que es el que nos inventamos, podemos concluir que es divergente. Pero si da infinito y lo comparamos con un convergente, a saber, no está en la lista. ¿Estamos? Entonces, ojo con el segundo y el tercero, tienen ahí información implícita. ¿Cuál es la información implícita? Que si da 0 y lo comparamos con un divergente, no inventen, no pueden concluir nada. Ni una ni otra, porque las dos opciones son posibles. También acá, si le da infinito y lo compararon con un convergente, ese sería un problema. Yo les voy a enseñar los tips para que el teorema les funcione y se les aplique 1, 2 o 3 sin problema. Que nunca les quede 0 con divergente y que nunca les quede divergente con convergente. Yo les voy a dar los tips para que eso nunca pase. O se aplica este o este y no quede esos dos cabos sueltos. ¿Cuáles son los dos cabos sueltos que tenemos?
que dé cero y divergente o que dé divergente y convergente. Parece juego de palabras ese, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice el criterio de comparación? Lo tengo que comparar con alguien y ese alguien yo me lo invento. Desde ahí vayan alertándose, no preocupándose, alertándose de entenderme cuando explique cuál y por qué conviene usar otro. Y ese otro yo lo empiezo a dividir y calcular el límite infinito y resolver el límite infinito. Acá es muy importante en la clase de cálculo 1 de límites infinitos, que si recuerden es un tema fácil, pero si se les olvidó, vaya, repasen. Eso de, no sé cómo lo aprendieron ustedes, yo, la mayoría de ustedes, que fueron alumnos míos, lo enseñé con factor común, ¿verdad? Pero algunos no sé si al final lo aprendieron con los videos que les puse del profe Alex, que los videos del profe Alex lo hace dividiendo. Al final da igual, lo tienen que calcular el límite como sea y hacerlo bien. Y eso nos va a ayudar a resolver estos límites y luego que nos dé algo mayor que cero, cero o infinito, concluir leyendo el teorema. ¿Cuál es la buena noticia? Este rectangulito es permitido en el examen. Yo ya en la próxima clase les voy a traer la hojita resumida de lo que pueden traer en el examen, que solo la van a imprimir y adjuntar a lo otro que ya tienen, ¿verdad? Bueno. Antes de dar otro criterio, otro teorema, voy a dar una definición, la definición de serie alternante. No sé si hasta ahorita se han preguntado, ¿existirá sumas infinitas, pero que todos sean negativos? O que algunos sean negativos y algunos positivos. Les cuento que de todo hay en la viña del Señor, y en este caso en particular va a ser tan específico que va a ser alternante. Uno positivo, uno negativo. Uno positivo y uno negativo. Y aquí viene un detalle matemático sencillo pero bonito. Negativo 1 elevado a la n, si voy cambiando a n de 1 en 1, ¿cuál es el primer valor de negativo 1 a la n cuando n vale 1? Repito la pregunta, ¿cuál es el primer valor de negativo 1 elevado a la n cuando n vale 1? Negativo 1. ¿Y cuando n vale 2? ¿Y cuando n vale 3? Entonces ya vieron lo alternante. Entonces aquí lo alternante lo va a definir de negativo 1 a la n, pero también hay dos opciones más. La verdad hay un montón, pero las más comunes les voy a dictar. Negativo 1 a la n es como la más básica, obvia, pero muchos problemas no la tienen literal, la tienen negativo 1 a la n menos 1. ¿Qué diferencia hay entre la sucesión? Es una sucesión. ¿Qué diferencia hay entre la sucesión negativo 1 a la n y negativo 1 a la n menos 1 si ambas empiezan en n igual a 1? Repito la pregunta, ¿qué diferencia hay entre la sucesión negativo 1 a la n y negativo 1 a la n menos 1 si ambas empiezan en n igual a 1 y continúan 2, 3, 4, 5, 6? El exponente sí, pero hablemos de los resultados, pero sí vamos excelente. Correcto, y se van alternando. Entonces esa es la gran diferencia que va a haber entre los tipos, aunque les cuento que puede que alguna en la guía les aparezca negativo 1 a la 2n. Negativo 1 a la 2n más 1, y por ahí cambia. Bueno, negativo 1 a la 2n no, porque eso me daría todos pares. Entonces todos darían positivo 1, no sería alternante, no tiene ni sentido que lo haya dicho. Me retracto, negativo 1 a la 2n más 1 sí, ¿verdad? Ese sí va alternando. Y es común por el contexto, les cuento. Pero bueno, entonces una serie alternante es la que empieza en n más 1 o la que empieza en n. Ah, y también podría empezar en n menos 1, les cuento. ¿Sí? Entonces podría empezar en más 1 o en menos 1 o exactamente en n. Y como ustedes mismos lo dijeron, la que está con menos 1, que es la que pregunté, pero con más 1 también aplica, empieza en 1, luego menos 1, luego más 1, menos 1, y miren que se le multiplica a la par. Yo hablé solo del menos 1 a la n, ¿verdad? Que me daba la intercalación de signos, pero ese es literalmente el que me intercala signos, ¿de quién? De 1 a sub n. Entonces miren qué bonito, ese es el que me intercala signos de a sub n. Este empieza en positivo 1 y este empieza en negativo 1, pero es alternante sí o no. Bueno, entonces es fácil el concepto de alternante para nosotros estudiantes de matemáticas, que sabemos que menos 1 a la n, con n de 1 en adelante me va a alternar los signos. Algunos empiezan en positivo, como el que está a la n más 1 o n menos 1, empiezan en positivo, pero los que están elevados a la n empiezan en negativo, pero las dos son alternantes. Y usted dirá, ¿y para qué me va a servir eso? Hay fórmulas, bueno, fórmulas no, teoremas específicos para series alternantes que facilitan el problema. Veamos el primer teorema. Si tenemos esta serie alternante o esta, cualquiera de las dos, de estas dos, si tenemos cualquiera de estas dos series alternantes, aquí, esto lo omití, lo siento. Si ustedes son curiosos y me gustaría que lo fueran, lean el concepto de sucesión creciente y decreciente
En términos numéricos es bien sencillo. Una es creciente si va de menor a mayor, ¿verdad que sí? Y decreciente si va de mayor a menor. Solo que hay hasta problemas. Se puede inventar uno. Later se inventó un montón bien bonitos. Demostrar que esto es creciente o demostrar que esto es decreciente. Pero ¿cómo eso se hace en análisis real? Se lo dejo al profesor allá que les toque. De análisis real. Entonces aquí vamos a asumir o visualizar de que primero todos los A sub n son positivos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si fueran negativos aquí me hace un relajo con los signos, ¿verdad? Imagínense que los primeros 3 son negativos y luego vienen otros positivos, por ahí se nos complica un poco que en verdad haya alternancia o no, ¿verdad que sí? Entonces yo no quiero que haya duda de la alternancia. Entonces si todos son positivos, el negativo 1 es el que le va a dar la alternancia, ¿sí o no? Es el que lo va a condicionar a que sea positivo, se mantenga positivo 1 o que cambie a negativo. Entonces todos los A sub n tienen que ser positivos. ¿Y qué más? Tiene que ser, ¿qué entienden ustedes por esto? A sub n más 1 menor que A sub n. ¿Lo entienden como creciente o como decreciente? ¿Cómo a pensar un minuto? Bueno, tenemos entonces esto. Esto lo entienden como una... Esto es de la sucesión, ¿verdad? No estamos hablando de la serie, de la sucesión de los A sub n. Entonces, si A sub n más 1 es menor que A sub n, eso es concepto de creciente o de decreciente. Fácil, miremoslo ahora con números. A sub 7 es menor que A sub 6. Si A sub 7 es menor que A sub 6, es... A sub 7 es menor que A sub 6. Decreciente. Excelente, porque aquí está A sub 7, aquí está A sub 6, y supuestamente aquí dice menor, pero como le cambié el orden, sería menor, ¿verdad? Entonces, como este es menor que este, ¿cómo va? Voy a me enredé. A sub n más 1. Aquí dice que este es menor que este, entonces este, ¿cómo sería? Ahí está mi error, con razón. Sabía que ponía algo mal. Aquí lo leí al revés, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si el A sub 6, el que está atrás, es mayor que este, entonces los números, ¿qué significa? Que se van haciendo pequeños, o sea que es decreciente. Entonces, leámoslo en esa terminología. Si tenemos dos series alternantes que son decrecientes, o sea que van para abajo, van decreciendo. ¿Estamos? Eso es bueno, ¿verdad? Porque ya vieron que con números pequeños es que la cosa converge. Con números grandes, todo el sentido del mundo, que sumo valores que se van haciendo grandes, ¿qué me dice la lógica? Que se va a perder, se va a disparar y va a ser divergente. Mientras que si se van haciendo pequeños, algunos se controlan a convergentes y algunos, como la armónica, no se controlan y son divergentes. Entonces ahí, en algunos casos sí, algunos no. Los que son obvios es que los que son crecientes, los pierdo y van a ser fijos divergentes. Y los que son decrecientes, yo puedo saber lo siguiente. Miren qué bonito. ¿Qué habíamos dicho del límite cuando A sub n tiende a 0? En el teorema que les hablé de la contrarrecíproca, ¿qué habíamos dicho que si el límite daba 0? Que no sabíamos, pero en la alternante sí sabemos. Miren que en la alternante, si yo le quito el menos 1 a la n y el menos 1 a la n más 1, si yo se lo quito y me enfoco en la serie de términos positivos decrecientes y su límite es 0, en esta alternante sí puedo estar seguro que es convergente. Yo una vez, nunca olvido un alumno que me dijo, pero es obvio, aquel teorema decía que si el límite era 0 era convergente. Y ahí se me encendió chiva a mí. Cada vez que explique esto de ahora en adelante, voy a hablar de la contrarrecíproca. Que por eso me emocioné tanto hablando de la contrarrecíproca, hablándoles de lógica, porque este es un error. Los estudiantes dicen, no, siempre que es de 0 va a ser convergente, y eso es mentira. Ya dijimos que la recíproca no siempre es cierta. Bueno, lo vimos en la armónica. ¿Cómo es la armónica, jóvenes? ¿Verdad que es 0 el límite? Pero no es convergente. Pero si es alternante, sí. Y aquí viene un detalle bonito. Les cuento, la armónica alternante sí converge, porque cumple los dos. ¿Verdad que va a 0 la armónica? Pero si le agrego alternancia a la armónica, la hago convergente, les cuento. Entonces, la armónica original diverge por teorema, por lo que lo queramos ver, pero si la empiezo a alternar 1 menos 1 medio, más 1 tercio, menos 1 cuarto, menos 1 quinto, más 1 sexto. Creo que voy bien, ¿verdad? Alternando signos entre esos, les cuento que sí va a ser convergente. Porque, ojo, ¿a quién le vamos a calcular el límite? En términos del problema original,
¿A quién le vamos a calcular el límite? Bueno, es que la pregunta no sé cómo hacerla. Lo que quería que todos entendamos es que le vamos a calcular el límite a la parte no alternante. ¿Sí? Dicho de otra manera más sencilla, le vamos a calcular el límite a lo que está dentro de la serie, ignorando el menos 1 a la n menos 1, a la n más 1. O sea, vamos a tomar solo lo no alternante. O sea que cuando le calculen el límite, olvídense del menos 1. ¿Estamos? Olvídense del menos 1. Bueno, tenemos acá otro concepto. Es el concepto que yo sé que se están asustando por tanta teoría, pero tranquilos, por lo que veo no me va a dar tiempo, va a ser hasta mañana, donde yo les voy a resumir que de todo este relajo se va a concentrar en la parte de cálculo, de calcular y cómo y qué teoremas. Ya les adelanté que ¿verdad? El de comparación es fijo. Otro, el criterio de series alternantes. No se asusten de tomarle foto ni nada, ya se los tengo en una hoja en limpio, esto es lo que van a ocupar. ¿Estamos? Porque vayan alegrando en ese sentido. Tenemos este concepto que lo vamos a necesitar en la parte de cálculo, en la parte práctica. ¿Qué dice? Que la serie infinita, B sub n, la vamos a llamar de una manera más especial, ya no solo convergente o divergente, ya es un nombre más especial, se llama absolutamente convergente, sí, la serie original. Bueno, no lo ven ahí y no sé cómo quitarlo. Bueno, lo que está tapado es esto. Es el original, ¿verdad? Entonces, esta va a ser absolutamente convergente si al calcular esta nueva serie infinita que consta de lo mismo, pero con todos positivos, converge. No le entendí nada, de nuevo, tranquilos. La original es esta. Yo quiero saber si esa original es absolutamente convergente, que es algo más especial. No lo van a olvidar por la palabra. Absolutamente, valor absoluto. Entonces, una serie es absolutamente convergente si la serie de sus valores absolutos convergen. Así de sencillo. Tiene muchas utilidades, les cuento. Pero bueno, estamos ahorita en teoría todavía. Entonces, una serie va a ser absolutamente convergente si la serie de sus valores absolutos es convergente. ¿Estamos? Así de sencillo. Ustedes dirán, ¿y vamos a necesitar eso? Sí, de hecho, casi con esto que acabo de decir arrancan todos los problemas que vamos a hacer. Bueno, yo que lo resumí así, ¿verdad? Pero se puede arrancar empezando, analiza si esto es creciente, analiza si esto es decreciente, analiza el límite de la sucesión. Pero como eso viene implícito en lo que yo resumí, por eso... Bueno, lo de creciente y decreciente no, va a ir asumido más bien, lo cual es peor, pero bueno, ustedes lo van a analizar ahí en el análisis real. Todo lo dejo para allá, ¿verdad? Bueno, definición de convergencia condicional. Dos conceptos nuevos, jóvenes. Convergencia absoluta, convergencia condicional. Acá dice, una serie que converge, o sea que tengo que estar seguro que converge la original. Si la original converge, pero la anterior de valores absolutos no converge, entonces es condicionalmente convergente. Y ustedes dirán, qué raro eso. Bueno, hay series que originalmente convergen o divergen. ¿Estamos? Pero hay dos tipos de convergentes. Las que convergen absolutamente y las que convergen condicionalmente. ¿Quiénes convergen absolutamente? Las que converge la nueva serie con valor absoluto. ¿Y quiénes condicionalmente? Las que no convergen la de valor absoluto, pero sí la original. ¿Estamos? Porque hay algunas que ni la de valor absoluto ni la original. Entonces, ¿qué sería? Divergente. ¿Estamos? Ya les voy a hacer un diagrama, si me da tiempo lo puedo mostrar al final. Bueno, entonces, acá hay un teorema que se me olvidó. Yo creo que es que no lo tenía Leighton como tal, y yo como siempre ando pensando en el recíproco contra el recíproco. Hay un teorema que no está, hay un teorema que dice que si una serie converge absolutamente, no, es este, ¿verdad? No, esta es la definición, perdón. Hay un teorema, este es. Este teorema dice que si la serie de valor absoluto converge, esto implícitamente está diciendo, el 857, implícitamente está diciendo que si la serie de valores absolutos converge, dicho de otra manera, si es absolutamente convergente, porque implícitamente es eso, ¿verdad? Entonces, si una serie es absolutamente convergente, converge la original también. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo convergentes o divergentes. Y de las convergentes tengo las condicionales y las absolutamente convergentes. Y al revés, si es absolutamente convergente, es convergente. O sea que si yo analizo un problema de un solo con valor absoluto y luego logro ver que es convergente, la original también va a ser convergente. ¿Estamos? Bueno, tenemos acá este otro teorema. Este teorema lo vamos a usar como, no como teorema, más como procedimental, les cuento. Ya lo van a ver cómo. Ok, dice acá que tenemos una serie y dice que esta serie infinita para cada término sub n es diferente. Vamos a ver acá, que casi no alcanzo a leer. Una serie u sub n infinita para la cual u sub n es diferente de 0, o sea que aquí no tiene ningún término cero en la sucesión, o peor que todos sean 0, que no tendría sentido, pero lo dejamos por fuera para que no entre la menor duda. Este es el criterio de la razón. El criterio de la razón dice lo siguiente: yo tengo una sucesión u sub n. Antes de explicar esto, quiero que recuerden, voy a hacer un paréntesis que nos va a ayudar a entender más adelante cómo vamos a aplicar esto. ¿Se acuerdan ustedes cómo calculaban la derivada por la definición del límite? Lo primero que era no aplicar toda la propiedad, o al menos yo le enseño como que primero encuentren f de x más delta de x, para que después lo metan en la definición de derivada con límite, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ¿se acuerdan que ustedes sustituían f de x más delta de x y luego le restaban la original f de x? Aquí que estaba aquella que se alteró en términos de x más delta de x y se le restaba la original. Aquí es igual. Vamos a tener la original u sub n y la vamos a poner abajo, ¿sí? Y arriba, ¿quién va a ir? Va a ir la misma, pero evaluada en n más 1. Entonces vamos a tener la original abajo, la evaluada en n más 1 arriba, le vamos a sacar valor absoluto y le vamos a calcular el límite. O sea que con la misma, aquí trabajamos con dos, en la de comparación por paso límite, y en el criterio de la razón trabajamos con ella misma en términos de n y en términos de n más 1. Y le vamos a calcular también una razón, una división, solo que el criterio de la razón es este, de comparación es este y este es el de la razón. Entonces en el criterio de la razón, a u sub n más 1 lo vamos a dividir entre u sub n, y si el límite, miren que aquí es donde la gente se confunde, porque como son tantas cosas, enreda, y por eso les voy a permitir la hojita. Cuando se calcula el límite de esta razón, porque esta es una razón también, ¿verdad? Pero no se llama así, se llama comparación, porque compara en términos de división u sub n y b sub n. Aquí dice que de un número c mayor que 0, pero aquí ¿cómo tiene que ser? No es la letra lo importante, aquí se llama L, pero lo importante es que sea. Miren que aquí agarra todos los positivos, todos los mayores que 0, y aquí agarra solo los menores que 1, pero aún así está más corto, no sé si se fijan, están todos los números entre 0 y 1, porque como es valor absoluto, esto jamás va a dar negativo. Entonces solo los numeritos entre 0 y 1 son posibles para que concluyamos el qué. Y miren lo bonito, ¿qué se concluye? No se concluye solo que es convergente, se concluye más allá. Se concluye que es absolutamente convergente, lo cual entre comillas es obvio porque calculé valor absoluto, pero no tan obvio porque lo hice de dos cosas diferentes, de u sub n más 1, u sub n, pero sí se puede asumir que es absolutamente convergente. Pero ¿qué pasa si el resultado es mayor que 1? ¿Qué concluimos? Miren que si da mayor que 1 o divergente el límite, concluimos que diverge. Y miren qué interesante el caso 3. Si da 1, a ver, aquí hasta me lo dice. Si le da menos que 1, converge esa que usted está analizando. Si le da mayor que 1 o divergente, diverge esa que está analizando. Y si le da 1, preocúpese porque no le sirvió para nada lo que hizo. No puede concluir nada. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos ahí? Buscar otro criterio. Yo sé que les estoy vendiendo la idea, ojalá me crean, de que yo les voy a especificar estrategias cuando conviene el criterio del paso al límite para que se usen eficientemente estas tres y ninguna otra, o cuando conviene el criterio de la razón para que se apliquen estos tres y nunca caigamos en esta. Solo vamos a caer en la primera o en la segunda con los tips que yo les voy a dar. Así que ustedes no me permitan mañana avanzar con varios ejemplos si no han entendido por qué usé lo que usé para este criterio o para este. ¿Estamos? Vamos a ver. Tenemos aquí
Este criterio se llama el criterio de la raíz. El criterio de la raíz se usa muchas veces cuando una expresión está toda en términos de n, como la geométrica que está en términos de n, ¿verdad? Entonces, este criterio de la raíz se usa mucho porque hay límites que son bien difíciles de tratar. Pero si están en términos de n y le saco la raíz enésima, ¿qué va a pasar? ¿Verdad que se cancela? Si está a la n, y se le saca raíz enésima, se va a cancelar. Entonces es un truco muy como rebuscado, pero obviamente alguien vio estos límites, estas series qué difíciles están elevadas a la n. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si le saco la raíz? Y a puro análisis demostró que la convergencia de esa raíz es similar a la original, es igual a la original, por lo tanto analizar el límite de la radical es la misma que la original. Bueno, me estoy metiendo en otro asunto. Tenemos entonces la serie de U sub n, es una serie infinita donde U sub n todos son diferentes de 0. Esto es importante porque si metemos ceros de por medio se complica un poco. Asumamos que el anterior y el actual no tienen ningún término de la sucesión 0. Entonces, si venimos nosotros y calculamos el límite infinito, le sacamos el valor absoluto. Eso es importante porque hay raíces que, aunque aquí dice n, ¿verdad que no es ni par ni impar? Pero n, ¿qué es? Como que se dirige al infinito, o sea que sí pasa por pares en el camino, aunque pasa por impares, pero como pasa por pares, no tiene sentido que caiga negativos, ¿verdad que no? Ya que n se supone que no es un número, es una tendencia al infinito, pero si es una tendencia, entonces pasa por pares e impares, y al pasar por pares no tendría sentido la raíz. Por eso es importante que saquemos valor absoluto. Al anterior también, pero bueno. Entonces, si yo le calculo el límite a U sub n, metido en valor absoluto, metido en la raíz enésima, y puedo calcular ese límite sin problema, y me da menor que 1, igual que antes, ¿qué puedo concluir? Que es absolutamente convergente. Si me da mayor que 1, este es el mismo criterio de antes. Si me da mayor que 1 o divergente, ¿qué concluyo? Que es divergente. Y si el límite me da 1, este es igualito. Entonces apréndanse la semejanza que hay entre el criterio de la raíz y el criterio de la razón. Y la diferencia significativa que hay con el criterio de comparación. El de comparación es fácil de recordar porque es el más difícil, es el que hay que investigar. Otro, inventármelo sabiendo que es convergente o divergente para después hacer las divisiones y concluir asertivamente. Con esto tenemos la mayoría de teoremas. Voy a ver si agrego otro que se llama el criterio del integral, que no con límites infinitos, sino que con integrales se verifica si converge o no. Miren qué raro, pero tiene sentido si se ponen a pensarlo de manera abstracta. Tiene sentido en que pensemos en la integral. ¿Por qué tiene sentido? Porque la sumatoria es de 1 en 1 y la integral es una sumatoria también, pero continua. Y la otra es contable, se le llama. La otra es de saltitos. Entonces tiene ese sentido. Aquí está la hoja resumida que vamos a ocupar. La agregué acá y no en la teoría. Bueno, tengo que hablar de algo, sé que ya están cansados, pero solo regálenme 10 minutos más, no les puedo prometer menos. Nos vamos a ir a empezar unos 10 minutos antes porque... Sí, yo creo que en 10 minutos terminamos y así terminamos unos 15 minutos antes. Bueno, tenemos acá la hoja permitida para el examen. Y ustedes dirán, yo quiero demasiado, pero bueno, mejor tener de sobra que... No, la verdad no va a haber de sobra, todo lo vamos a ocupar. Empecemos por acá. Dice que si algo importante es que si nosotros tenemos el límite de una sucesión y sabemos que es diferente de 0, miren que aquí está la contrarrecíproca. Si ese límite es diferente de 0, ¿qué concluimos? Permítanme. Sí, el límite... Yo creo que aquí lo puse mal. Es que está muy pequeño. Yo creo que ustedes lo leyeron mejor que yo incluso. Si tenemos el límite de la sucesión de la serie, ¿me entendieron? Lo de adentro de la serie, para decirlo de manera informal. Si calculamos el límite de la sucesión, si calculamos el límite de lo adentro de la serie y es diferente de 0, la contrarrecíproca que nos decía que entonces la serie diverge, pero si es 0, no podemos concluir nada, no podemos inferir nada. Ok, aquí tenemos las reglas. Esta es la geométrica.
AR a la n menos 1. Converge a A entre 1 menos R siempre y cuando el R, el valor absoluto sea menor que 1. Y va a ser divergente si es mayor o igual que 1. Esta es la que se me olvidó ponerle en la teoría. Esta se llama la serie P. La serie P no es nada más que potencias de la armónica. ¿La armónica cuál es? 1 sobre n, ¿verdad? Esa es la armónica. ¿Qué sabemos de ella? Diverge. Y no le llevemos duda, diverge ya por teorema, llámenlo como quieran, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no es la armónica? Sino que son potencias de la armónica. O sea, 1 entre n al cuadrado, 1 entre n al cubo. Ya que dirá, es obvio. Si la armónica diverge y le amplifico más, pues diverge también, ¿cuánto ven? Ahí viene lo bonito. Si P es mayor que 1, les cuento que converge. O sea que les cuento que 1 entre n cuadrado converge, 1 entre n al cubo converge. Ya que dirá que es contradictorio porque usted los está multiplicando y antes nos dijo que si a una divergente le multiplicábamos algo, era divergente. Ah, pero ahí yo mismo acabo de decir algo incorrecto. Solo porque si lo pensaron, vean de qué es incorrecto. Eso que dije que una armónica multiplicada, armónica divergente, y le multiplicó algo divergente, es si ese algo es constante. Pero aquí le estoy multiplicando otro 1 sobre n, o otro 1 sobre n, y no es constante. Ojo con eso. Entonces, converge. ¿Y qué creen que pasa si es igual a 1? ¿Por qué? Porque es la armónica. ¿Estamos? Entonces le voy a agregar aquí. Si es menor o igual a 1, diverge. A esto se le llama la serie P. Porque el P define la convergencia o divergencia. Y ojo con este detalle. Vaya, si yo les pongo esto elevado a la 1 medio, ¿sería convergente o divergente? ¿Sería? Divergente. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Porque es menor que 1. Y ahora voy a pensar en un caso bien natural, bien sencillo. Negativo 2. No, otro más bonito. Negativo 1. ¿Converge o diverge? Diverge porque es menor que 1, ¿cierto? Ahora miremoslo de una manera más amigable. Si esto está elevado a la menos 1, ¿verdad que sube a la 1? O sea que queda n, o sea que queda la suma de ¿qué? De los naturales. ¿Sí? Ah, bueno, aquí hay unos detalles. Bueno, es que con tanta cosa que les he dicho ya no les vendo la idea de cosas bonitas, pero bueno. Les cuento que si esto lo suben queda la suma de los naturales. Y es obvio, ¿cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el infinito? Divergente. Les cuento que en esta sumatoria clásica sí. Pero les cuento que existe otro estilo de sumatoria que se llama la sumatoria de Cesaro y la sumatoria de... Ay, se me escapa el otro nombre. Que les va a parecer absurdo, pero si les encuentro el video se los mando. Y si no, búsquenlo, por favor, anótenlo. Sumatoria de Cesaro. Cesaro, que aquí lleva la tilde, Cesaro. Yo diría Cesaro. Cesaro, es que lleva la tilde en la A, creo. Bueno, o no lleva tilde, no sé, no es por el idioma. Entonces, la sumatoria de Cesaro dice que si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a negativo 1 doceavo. Totalmente absurdo, ¿verdad? Pero les cuento que tiene mucho sentido en un estilo diferente de análisis de sumatorias infinitas. De hecho, a mí me voló la cabeza y adivinen cuándo aprendí eso yo. A inicios del año pasado. O sea que eso es algo muy especial que no se suele ver porque es muy particular para cierto tema, tanto que yo toda la maestría nunca lo vi, pero me fui enterando de eso y según yo era algo nuevo, y qué bonito, se va aprendiendo algo nuevo, un estilo nuevo de sumatoria, una analogía diferente, y no, eso hace mucho porque es para un contexto particular. No quiero que se emocionen con esto porque lo van a confundir con esto, ¿verdad? Estas sumas son entre comillas, naturales, obvias, que esto es divergente porque me da la suma de los naturales, pero en ese sentido vamos a trabajar. Pero siempre es bonito meternos otras curiosidades, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiente, esta es la serie P. Con P mayor que 1 converge, entonces miren qué bonito. 1 entre n cuadrado, ¿qué es? La inversa, 1 entre n cuadrado es los inversos, los recíprocos. ¿Cómo suena más bonito? Los cuadrados de los recíprocos de los naturales. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Los cuadrados de los recíprocos de los naturales sumados convergen. ¿Y saben dónde viene lo difícil?
que la serie P dice que converge, pero no dice a dónde. Primer bache legal que encontramos, bueno, la verdad no es el primero que yo menciono. El criterio de comparación, el criterio de la razón y el criterio de la raíz, todos hablan que converge y diverge, pero no dice a qué, ninguno de ellos, así como la serie P. De hecho, el único que sabemos que nos aterriza algo, ¿quién es? La geométrica. Nos dice que es A entre 1 menos R. ¿Estamos? Bueno, continuamos por acá con las series alternantes. ¿Qué sabemos de las series alternantes? Que si los A sub n son positivos, el negativo 1 me daría explícitamente la alternancia, porque los A sub n son positivos y el negativo 1 me daría la intercalación de signos. Si son decrecientes, si crecen, no jóvenes, si crecen se nos pierden. Tienen que ser decrecientes los valores del primero al segundo, tienen que irse haciendo más pequeños, como estos. ¿Verdad que un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, verdad que van decreciendo? En ese sentido. Entonces, si van decreciendo, si son alternantes, sí podemos aplicar esta lógica. Si el límite es 0, ¿qué dice acá arriba? Que no se sabe. Pero en las alternantes sí. Si el límite es 0 de la sub n, sí podemos concluir que converge porque es alternante. ¿Estamos? Aquí se los estoy diciendo. En análisis real van a filosofar por qué y cómo. Bueno, tenemos acá entonces el criterio de la razón. El criterio de la razón fue de los últimos que les leí, que hay que calcular U sub n más 1. O sea, que yo les voy a dar un U sub n y ustedes lo van a evaluar en n más 1. Se va a modificar obviamente porque lo evalúen con un valor diferente. Lo van a dividir entre el original, le van a calcular el límite con valor absoluto y si les da un número menor que 1, converge. Si les da mayor que 1, de infinito diverge, y si les da 1, preocúpense. No sirvió para nada su procedimiento. Pero tranquilos, no les va a pasar eso, porque hay ciertos tips que nos guían a que nunca nos pase esto. Criterio de comparación. Ah, no, el de la raíz. El de la raíz lo puse a la par porque son iguales estos. El de la raíz, si le sacamos la raíz enésima a una expresión y nos da un L menor que 1, converge. Si le sacamos la raíz enésima a algo en términos de N y nos da mayor que 1 o divergente, diverge. Y si nos da 1, no va a pasar por las estrategias que vamos a aprender, pero si nos diera 1 porque no seguimos las estrategias que se nos dio y nos fuimos por otro camino y nos da 1, tenemos que recordar de que no sirvió y buscar otra estrategia. Aquí está, bueno, esto es un poco más teórico. Aquí está el criterio del integral, miren, ¿no? Si tenemos la serie infinita de los f sub n y la integral de 1 a infinito existe, entonces podemos decir que, bueno, es que ya me acordé, no vamos a usar esta, porque estas son integrales impropias que las quiero dejar para después de series y sucesiones. ¿Verdad que no hemos visto integrales con intervalos infinitos? No, entonces lo vamos a dejar para después, ya me acordé, la tengo que borrar, más bien está así. 6 está ahí cortado, no sé qué dice. Ah, aquí están los tips, miren jóvenes. Aplica el criterio de comparación, que es el teorema 842, para U sub n de términos positivos. Dice acá, lo que está cortado aquí es, si B sub n es una serie de términos positivos decreciente, vamos a ver. Ok, bueno. Lo voy a dejar para que lo lean, y ya me acordé que no lo vamos a usar tampoco, porque esto es con creciente y decreciente. Bueno, y cerramos con el criterio de comparación. Vamos a comparar dos, si la división da mayor que 0, va a ser convergente o divergente, ambas, dependiendo con quién la compare. Si la comparé con una convergente, va a ser convergente, y si la comparé con una divergente, va a ser divergente. Si da exactamente 0, el límite, puedo concluir siempre y cuando lo haya comparado con una convergente. Pero si me da 0 y lo comparé con una divergente, no puedo concluir nada. Si me da infinito o divergente ese límite, perdón, si me da infinito o divergente sería lo mismo, y lo comparé con una divergente, ahí sí puedo concluir que es divergente. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que usaríamos, y ya para despachar.